Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para, como en efecto ha sido anunciado, dar detalles sobre el avance de las audiencias preliminares realizadas por nuestros fiscales ante el Tribunal de la Causa relacionadas con el abominable caso de la desaparición y muerte de Carlos Lanz. En tal sentido, quiero informar que desde el día miércoles, jueves y en este momento, ahora en que estoy saliendo en vivo para informar a ustedes sobre estos detalles, se han venido desarrollando de manera progresiva las audiencias preliminares que están concluyendo con acusaciones y condenas definitivamente firmes en relación a los previamente imputados y ahora acusados en el caso Carlos Lanz. Varias de estas personas han admitido los hechos. Es la oportunidad de admitir los hechos en la audiencia preliminar, como todos sabemos, según el sistema garantista que ofrece nuestra Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, si me permiten, quisiera previamente que hemos hecho un trabajo arduo, técnicamente, científicamente impecable, a partir del momento en que se conoció en el mes de agosto del año 2020 la grave y terrible noticia sobre la desaparición de Carlos Lanz. Hemos tenido un avance sumamente importante, inédito. Yo creo que este caso, en lo judicial, en lo policial, en lo técnico científico, deberá siempre ser tomado como referente para una trama que quienes la planificaron cobarde y criminalmente creyeron que podían tener la coartada perfecta para, según ellos, concluir en un crimen perfecto, pero se les cayó toda la mascarada, todo el teatro bufo que durante 2 largos años, donde este Ministerio Público, calculen ustedes, evacuó, accionó, promovió más de 400 diligencias. Imaginémonos de lo que estamos hablando, que obviamente dichas diligencias, para dar solamente una muy brevísima detalle de lo que pudieran haber sido, son, entre otras, desde las entrevistas a los posibles responsables investigados ya por este Ministerio Público y su entorno, inspecciones oculares, allanamientos, experticias telefónicas, experticias forenses. Al mismo tiempo de ocurrir todo esto, podemos nosotros en la segunda fase reflejar que a la par de las diligencias que se estaban haciendo y que señalé, comenzaron entonces las detenciones de varias personas, ya producto de la delación que hace Glenn Castellanos. Comenzaron a aclarar este panorama. Y a partir de ahí, obviamente, entonces, las audiencias de presentación, que obviamente también algunas eran simultáneamente, posteriormente, de audiencias de delación, porque delataron en esa segunda fase los previamente investigados e imputados Maggi Kumare y Glenn Castellanos. Igualmente, la audiencia de presentación e imputación de los demás personas vinculadas al hecho, entre otros Tito Viloria, a quien yo califico aquí
por los interrogatorios a los cuales de manera formal, en las competencias que tengo como fiscal general, realicé, incluida, a los que me oyen y me ven, la realizada por mi persona el pasado día miércoles, entre la noche y medianoche de ese día, a este sujeto Tito Viloria, por lo que, según mi avance investigativo, lo que yo pude observar de los perfiles de todos estos psicópatas, él, sin duda, fue la mente macabra, la mano que mecía la cuna de todo lo que fue esta trama, el que dio los aportes, vamos a decir, de carácter teórico, para inicialmente referir que a Carlos Lanz, porque él incluso hasta el último momento, obviamente, hasta hace poco que prácticamente aceptó y admitió los hechos, Tito Viloria. Pero hasta hace poco él refería nada más y nada menos, vean lo descabellado, que a Carlos Lanz se lo había llevado el Mossad israelí. Una cosa totalmente falsa, descabellada, pero que bueno, le sirvió a ellos para convertir un hecho criminal de desaparición y de sicariato en una trama, entre comillas, de carácter político, que fue un secuestro político. Del Mossad israelí pasó, según Tito Viloria, y eso fue lo que ellos trabajaron durante casi 2 años, a la CIA. El Mossad israelí secuestra a Carlos Lanz, según Tito Viloria, y lo repetía luego Maggi Kumare en todas sus declaraciones que aportaban junto con, como voceros del comité de búsqueda, el llamado comité de búsqueda de Carlos Lanz, insistían que eso había sido así y que luego del Mossad israelí detenerlo, entregárselo a la CIA, posteriormente la CIA, según Tito Viloria y Maggi Kumare, se los habían dejado a los paramilitares colombianos. Obviamente esa coartada tan burda para tapar lo que ellos hicieron como macabros autores intelectuales del hecho, en base al avance significativo de las investigaciones del Ministerio Público, apoyado por los órganos auxiliares de justicia que actuaron con nosotros, 6CPC, SEBIN, DIGESIN, el GOE, es decir, nos apoyamos como debe ser, como Estado de justicia y derecho, en estos cuerpos policiales que nos dieron un extraordinario apoyo como debe ser para esclarecer la verdad. Se les derrumbó. Y vean ustedes que ya al final, en la fase, vamos a decir así, en la etapa final de esa primera fase de investigación, ellos comenzaron a decir, tanto Maggi Kumare como Tito Viloria, pero Maggi más, que era la que fungía de vocera, que era ya una desaparición forzada, presuntamente, y que atribuida al Estado venezolano, sin mostrar nunca prueba, sin mostrar un solo elemento, sin mostrar un solo audio, sin mostrar una sola traza telefónica, sin mostrar absolutamente nada. Lanzaron esa premisa para, sin lugar a dudas, distraer su responsabilidad, pero al mismo tiempo afectar y dañar al Estado venezolano. No olvidemos eso. Afectar al gobierno, al Ejecutivo, al sistema de justicia, porque la doctrina de los derechos humanos revela que si usted dice que presuntamente se realizó contra tal o cual una desaparición forzada, es porque usted tiene elementos de cuál cuerpo policial lo hizo o cuál agente del Estado, sea civil o militar o policial, lo haya hecho. Pero ellos nunca dijeron absolutamente nada sobre eso. Pero imagínense, dejaron colar eso en el imaginario popular. Cada 15 días lanzaban un tuitazo por la aparición de Carlos Lanz, secuestro político, y buscando, sin lugar a dudas, crear un clima no solo nacional, sino internacional, para encubrir el hecho, distraer la responsabilidad de los verdaderos autores, que son estos que voy a señalar, que admitieron los hechos, no hay duda de ello, y que, obviamente, con todos los elementos de convicción que nosotros fuimos manejando, esa
falsa premisa se cayó a pedazos y paramos a tiempo inclusive que estos, vamos a decir así, psicópatas que tuvieron en su momento inclusive el apoyo de abogados que se prestaron para esta patraña y que en una reunión con fiscales nuestros amenazaron sin pruebas de la manera más cobarde y criminal y delictiva de llevar al Estado venezolano a la CPI por el caso Carlos Lam, porque era una desaparición forzada, sin pruebas, sin mostrar un solo elemento, como hacen los que montan los montajes y los falsos positivos para perjudicar a la nación venezolana y a nuestro pueblo. Nunca pudieron haberlo hecho porque nunca tuvieron un solo elemento. Así no se puede tampoco litigar, así no se puede debatir políticamente en este país. Yo creo que esa es otra escuela, otro ejemplo que nos dio el caso Carlos Lam, de cómo se utiliza hechos criminales delictivos cometidos por psicópatas enfermos, personas, bueno, que obviamente se alejaron del camino del bien, como hacen los delincuentes, para preferir el del mal. Utilizan hechos de delitos comunes para, entre comillas, convertirlo y salvarse en presuntas tramas políticas, que no tienen para nada ningún viso de trama política. Es lo que a veces vemos como, por ejemplo, delincuentes y capos de la mafia de la corrupción petrolera, como Ramírez pretende hacer. Un hombre que defalcó PDVSA, que la destruyó, con sus secuaces, que son ya casi 200 detenidos, delatados en tribunales por gente que trabajó cercana a él, señalándolo a él y a su familia, sobre todo a su cuñado, Baldo Sansón, de gran corrupto mafioso. Ah, no, pero entonces él, vean, un delito atroz como ese de corrupción, quiso lavarlo, maquillarlo como una trama política de que lo están persiguiendo. No, te tienes que entregar por ladrón, por corrupto. Entonces, con los asesinos de Carlos Lam, vean ustedes cómo actúan estas personas. Hilaron la misma coartada, convertir un acto criminal de asesinato, de previa secuestro y desaparición, quisieron convertirlo en un hecho político, pero no pudieron, porque la verdad, como dije, siempre sale a flote, y es lo que quiero demostrar ya en la fase decisiva de las audiencias que se están desarrollando hoy. Es la tercera, la primera fue el miércoles pasado, el jueves, hoy es la tercera, preliminares, donde el Ministerio Público, los investigados, los ha acusado, a otros obviamente que tuvieron una participación, apenas dos, luego de la investigación. Ya eso demuestra que hubo una investigación. Oigan bien, cuando el Ministerio Público acusa y priva de libertad, o acusa y otorga, en el caso que corresponda, a personas que pudieron haber sido encubridores, una medida cautelar, o en el caso de apenas dos sobreseídos que previamente fueron investigados, ¿qué determina esto? Bueno, que hubo una investigación, que hubo una discriminación, que hubo un desglose de quienes tuvieron las principales responsabilidades, y en base a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, Constitución y Ley, pudieran haber sido objeto de privativas o cautelares o sobreseimientos. Eso es algo sumamente importante que tenemos que felicitar, porque yo califico todas estas audiencias realizadas como una victoria judicial del Estado venezolano, y así va a quedar registrado. Una victoria judicial, una victoria jurídica y también política y moral del Estado venezolano, porque con esto, estas audiencias que se están realizando durante estos días y la que hoy está en marcha, se desenmascaró, se desmontó, se desdibujó, y al mismo tiempo quedaron totalmente al descubierto quienes quisieron patrocinar, luego de haber cometido tan abominable crimen, convertir esto en una presunta y supuesta desaparición forzada para darle un viso político. En tal sentido, quiero destacar que luego que fue reportada la desaparición de Carlos Lam el pasado 9 de agosto del año 2020, desde las primeras horas, como dije, se hicieron entrevistas. ¿A quién? Círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo, amigos,
y compañeros de ideal, entre otras personas cercanas. Se realizaron las experticias forenses e inspecciones técnicas que determinaron que no hubo un acto violento. Siempre esa fue nuestra posición. Recuerden todas las ruedas de prensa que dimos en su momento. Decíamos que no hubo un acto violento en la salida del profesor de su casa en Maracay. Y caía el comité esto a casi acribillarnos. ¿Por qué se dice que no fue una salida con un acto violento? Pero es que no la hubo nunca. Claro, la idea era decir que fue sacado a tiro, que llegó un grupo de encapuchados, el Mossad, la CIA, los paramilitares y luego agentes presuntamente del Estado y se lo llevaron a la fuerza, como ocurre en este tipo de detenciones. Pero no hubo un acto de violento en la salida del profesor de su casa en Maracay. Se realizaron análisis de telefonía y se revisaron movimientos migratorios. Posteriormente se solicitó una alerta amarilla para que se nos informara si se encontraba en otro país. Todo eso fue parte del trabajo en la primera fase. Se analizaron cámaras de seguridad, se realizaron recorridos con drones buscando su cuerpo, se revisaron los perfiles de financieros de todos sus allegados, se extrajo información de discos duros y otros dispositivos, se realizaron pruebas y experticias que nos dieron algunas claves que guiaron esta primera etapa, esta primera fase de la investigación. Como dijimos en su momento, algunas experticias nos dieron indicios de que el entorno cercano, oigan bien y no lo olviden, el entorno cercano de Carlos Lam mentía u ocultaba información. Eso siempre lo tuvimos claro, a través del polígrafo, a través de las entrevistas con psiquiatras que dispusimos para ello, a través de las entrevistas de nuestros fiscales, quedó claro que mentían o ocultaban información. Ahora bien, hubo una segunda fase de la investigación, ocurrida a finales de abril ya de este año 2022. Se dio un reimpulso a la investigación. Se realizó una mesa técnica de altísimo nivel, donde nos reunimos acá en la sede del Ministerio Público con el propio ministro Ceballos, su equipo, nuestros fiscales nacionales, órganos auxiliares que también acompañaron, aparte del GOE, 6CPC, con su director, SEBIN, DIGESIN, etcétera. Y obviamente a partir de ese relanzamiento de esta investigación, donde dispusimos de, vamos a colocarlo o decirlo así, líneas telefónicas para que se nos informara sobre este evento, cosa que puso muy nervioso a los investigados, porque el propio Glenn Castellano nos dice que cuando él delata, nos dice que a partir de ese momento cundió el pánico en esos presuntos y ya condenados responsables, porque ya están condenados, como voy a explicar, tanto Glenn Castellano como Maggie Kumare, y otros lo serán ahora en el transcurso de esta audiencia preliminar que está ocurriendo a partir de las casi 3 de la tarde. Efectivamente, cundió el pánico porque el avance que comenzamos a dar, lo reveló en su delación Glenn Castellano. Ellos decían, oye, ahora sí se nos está complicando todo. ¿Por qué? Bueno, comenzaron nuevas entrevistas ya con otra perspectiva de lo que estábamos recabando. Una detención que fue clave, la detención de Marjorie, la doméstica de la familia Carlos Lam, que encontrándose viviendo toda una vida con ellos, 20 años casi, en su residencia de Maracaibo, a donde ellos iban cuando vivieron en Bolívar, que Carlos Lam fue designado gerente de Alcázar, etcétera. Ella de pronto desaparece de Aragua y se muda a Menegrande, estado Zulia. Ese movimiento sospechoso nos llevó a detenerla y allí comienza a aclararse todo el panorama, porque ella nos lleva a Glenn Castellano, refiriéndonos que es la mano derecha de Maggie Kumare para sus tramas extramaritales, que ella siempre ocultó porque se presentaba como la mejor ama de casa, la mejor esposa, cuando efectivamente tenía relaciones extramaritales con alguien a quien le revisamos su expediente. Tenía 3 entradas a cárceles con previas condenas de tribunales de justicia. Por atraco a banco estuvo preso en Puente Ayala. Por delitos vinculados a robo de vehículos y mafias vinculadas a ellos, estuvo preso en Tocorón.
Igualmente, antes de participar, o después, perdón, de participar, y es importante un video de la hermana de Castellano que vamos a pasar que vincula a Tito Viloria. Luego de la desaparición de Carlos Lanz, vuelve a ser detenido Glenn Castellano y dura meses preso por también cometer delitos de tráfico de vehículos, etcétera. Obviamente, en esta segunda fase de la investigación, todo se fue aclarando a partir de esto que estoy señalando y que detallaré de una manera más precisa. Se hicieron nuevas pesquisas, nuevas entrevistas realizadas durante los meses de mayo y junio. Fueron poco a poco cerrando el cerco sobre el grupo familiar más cercano a Carlos Lanz. Allí se descubrió, como ya dije, el cambio de residencia de la doméstica de la casa de la familia Lanz Kumare, a quien se logró ubicar a finales de junio en Menegrande, Zulia. Al ser entrevistada, detalló la mala relación de Maggie con Carlos y las continuas peleas y agresiones físicas y psicológicas de ella hacia él, así como la identificación de dos amantes de esta señora que ya ha sido condenada, como explicaré, por su participación directa en el sicariato de Carlos Lanz. Ella identificó la doméstica que he mencionado, que Glenn Castellano y Oliver Medina eran parejas extramatrimoniales de esta señora Maggie Kumare. También explicó que fue despedida y sacada de la casa una semana antes de la desaparición de Carlos Lanz, para obviamente borrar rastro. Y no solo que luego fue sacada, sino que cuando ella estaba viviendo en otra casa en Maracay, en casa de un familiar, Maggie Kumare de manera violenta y agresiva le quita la llave de esa casa en la cual ella vivió durante casi 20 años. Obviamente se nos lleva a entrevistar a Oliver Medina, quien confirmó haber sido pareja de Kumare y también ser parte de la trama de corrupción de ella. Eso también nos llevó obviamente a Darwin Zambrano, expareja de Aliés Cajil, hijastra del profesor Lanz, que confirmó las relaciones extramatrimoniales y los malos tratos de Maggie Kumare contra Carlos Lanz. Es decir, se fue derrumbando toda esa teoría que ella quiso poner, la más negada esposa, dirigente del comité de búsqueda de Carlos Lanz, revolucionaria, todo lo contrario. Esto ya nos determinó que efectivamente esta señora tenía mucho que ver con este crimen. Tras las revelaciones de estas personas, ¿se ubicó a quién? A Glenn Castellano, que se convierte en el delator fundamental de toda esta trama, quien al ser interrogado por nosotros, si mal no recuerdo, durante 3 días, 5, 6 y 7 de julio de este mes, él terminó finalmente, en base a los interrogatorios que personalmente le hice, confesando y al mismo tiempo presentado en la audiencia correspondiente para ser imputado, delató. Y eso está ahí en los expedientes del caso. Delató y nos llevó entonces a aclarar aún más la situación, puesto que admitió no solo haber participado del asesinato de Carlos Lanz, sino que delata de manera total y directa a Maggie Kumare. Obviamente, luego de esa delación, ella fue detenida, llevada a la audiencia efectivamente de presentación para ser imputada, y el día jueves 7 de julio, como ya lo dije, se realiza la delación de Glenn Castellano ante el Tribunal Cuarto de Delitos vinculados a terrorismo y bandas criminales. Ante el juez, y eso consta, Castellano ratificó que fue contactado 3 meses antes del hecho por Maggie Kumare para desaparecer a Carlos Lanz, que recibió un pago de $8.000 para contratar a los sicarios que ejecutarían el secuestro y asesinato, que la persona encargada de sacar a Carlos Lanz de su casa fue Tito Viloria y que Lanz fue finalmente asesinado y su cuerpo desaparecido, porque la orden que le da Kumare a Glenn Castellano era que nunca apareciera el cuerpo de Carlos Lanz, no solamente que fuera asesinado, sino que nunca apareciera el cadáver. Vamos entonces, por favor, a recordar, hemos hecho un resumen de un video que presenté yo en una de nuestras recientes ruedas de prensa para informar de estas imputaciones, un resumen
de aquel video de un poco más de 9 minutos. Voy a mostrar extractos de un poco más de 3 minutos de esa delación previa que hace este sujeto Glenn Castellanos. Adelante. Buenos días. Hoy 5 de julio del 2022. Mi nombre es Glenn Rafael Castellano Hernández, cédula 1726356. Bueno, 3 meses antes de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita le busque, con la esposa que es Maggie Kumare, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Ella no me da detalles al momento. Yo hablo con los muchachos, los cuales uno tiene el apodo de bombero, el otro Pedro Basquetbol. Se coordina un dinero en dólares, $5.000 los muchachos. Ella, por el apoyo que le presté, me da $3.000 entre billetes de 50 y de $100. El día de los hechos, ella unos días antes entrega el dinero, un mes antes más o menos, no, 20 días antes, entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación para el día sábado 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua. Es abordado por los 2 sujetos antes mencionados. Someten a Carlos, lo amarran y amordazan. Es llevado con destino a la finca La Fortaleza en el estado Cojedes, vía El Baúl, propiedad de Tito Viloria. Yo cargaba un Ford Fiesta Balita. Yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggie Kumare, que llegara al INSE. Me voy en el carrito de mi compañera, un Festiva rojo desteñido. Llego al INSE, estoy con ella un buen rato y luego me voy, salgo del INSE del Intercomunal, me dirijo a mi casa, cambio vehículo y me voy hacia el estado Cojedes. Bueno, efectivamente estábamos viendo esta parte de una de las 2 delaciones que hace este sujeto Glenn Castellano. Él hace 2 delaciones, esa fue una. Posteriormente a esa hace otra con mayor aporte a esta que estamos viendo, que de manera fehaciente, determinante, nos llevan a este pequeño, vamos a decir así, monstruo del crimen, Maggie Kumare. En tal sentido, quiero destacar que a partir de esas 2 delaciones, esta fue una, la primera, luego vino otra, de Glenn Castellano, se realizaron los allanamientos de rigor y se procedió a entrevistar y detener ya a todos los investigados a partir de ahora. Se hace la audiencia de presentación. Una vez reunidos los elementos suficientes, los días 8 y 9 de julio, se realiza la audiencia de presentación en la cual fueron imputados otros 2 involucrados en el caso, los cuales quedaron privados de libertad. Voy a hacer un breve recuento de quiénes fueron: Maggie Kumare, Tito Viloria, Elis Becerra, José Pinto, Eli Pinto, Zaida Suárez, Darwin Zambrano, Oliver Medina, Marjorie Acevedo, Diego Tertoua, Ayesca Gil y Aviala Lanz. Obviamente que la detención de Maggie Kumare fue reveladora, importante, determinante, decisiva, porque yo debo recordar que posterior a la audiencia de presentación e imputación de la señora Kumare, ella solicita, le pide a los fiscales nacionales que llevan el caso que deseaba hablar conmigo personalmente para hacer una confesión, y quería ella en lo personal transmitírmela. Y así ocurrió. Efectivamente,
La entrevisté durante varias horas y ella pues admitió ya, digamos, en ese interrogatorio su participación en los hechos, que luego fue certificada en la audiencia de delación respectiva y que, quiero destacar, fue reconfirmada el día de ayer, al igual que la de Glenn el día miércoles pasado, esa admisión de los hechos, para finalmente quedar condenada ella y Glenn con sentencia definitivamente firme por su participación en este abominable crimen. Veamos un resumen de lo que en aquel momento, en un momento previo a la audiencia de delación, dijese Maggie Kumare. Adelante. Hoy, 10 de julio del 2022, exactamente a las 12:45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lara. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lara. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lara, Búsqueda y Liberación de Carlos Lara, como coartada para hacer denuncia, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando hasta llegar un momento que van depurando un conjunto de hipótesis y se perfila una mejor investigación y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento, lo cual nos arroja acciones como, por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan a atemorizar porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. Efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. Glenn Castellano se encargará de decir cómo lo hizo. Bueno, el cinismo en su máxima expresión. Pero todo eso forma parte de lo logrado por este Ministerio Público, esta importantísima institución del Estado venezolano, garante, titular de la acción penal, que le ha mostrado al país y al mundo cómo nosotros en este país podemos, ante casos tan, yo lo llamé en su momento, bueno, mire, el cangrejo de la década, pero yo diría el cangrejo de varias décadas, de varias. Un caso que hicieron todo lo posible e imposible sus autores, utilizando, vean ustedes, ¿no?, de coartada, inmoral y antiética, una falsa motivación política para encubrir la monstruosidad de tamaño crimen, donde también está todo enredado, todo embarrado de graves delitos de corrupción que cometieron todos ellos, todos esos investigados, y por el cual inclusive decidieron desaparecer y matar a Carlos Lanz. En tal sentido, quiero destacar que en este momento, a partir de cuando comienza la fase de no solo de audiencia de imputación,
y la audiencia de presentación. Yo diría que a partir de un tiempo previo, cuando lanzamos aquella mesa técnica en abril de este año y arranca con fuerza esa llamada por mí tercera fase de la investigación del proceso penal. Ahora, a partir del miércoles, jueves y viernes de esta semana, estamos observando, tocando la cuarta fase de esta investigación sobre este hecho tan macabro, repito, que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, porque la tomaron medios internacionales, entre otros recuerdo AP logró escribir sobre estos temas cuando detuvimos a Kumare y a Glenn Castellanos y dieron detalles del hecho. Agencias internacionales de noticias como EFE, Reuters, BBC, imagínense, ya antes y durante estaban atentas a este hecho por esa direccionada connotación que pretendieron darle los criminales a que esto había sido un crimen supuestamente político, atribuible, falsa y muy malamente al Estado venezolano. En tal sentido, una vez que todos los imputados, implicados, quedan a la orden del Estado venezolano, las investigaciones continuaron. Ya dije que se hicieron aproximadamente, imagínense, más de 400 diligencias en las distintas etapas de este juicio. Y en este sentido quiero destacar que el día miércoles 14 de septiembre se realizó la audiencia preliminar de Glenn Castellano, a quien se le acusó, y el tribunal así lo acordó, los delitos de sicariato, asociación para delinquir y simulación de hecho punible. Recordemos que él admitió y delató. En esta audiencia, Glenn Castellano decidió admitir los hechos, por lo cual fue condenado con privativa de libertad. Igualmente ayer, 15 de septiembre, fue realizada la audiencia preliminar de Maxiorizol Kumare, quien también admitió los hechos, siendo condenada igualmente con sentencia definitivamente firme. Importante todo esto, ¿no? Admitieron los hechos de manera clara, contundente, frente a fiscales, frente al juez, frente a la defensa, como efectivamente corresponde a un Estado social de justicia y derecho como el nuestro. Y esta persona obviamente aceptó haber cometido los delitos de sicariato, asociación para delinquir, corrupción y simulación de hecho punible. Recordemos que estaba en la trama de todos esos desafueros que hizo en el INSE. En el día de hoy se está desarrollando la presentación de los demás investigados e indiciados. Y quiero destacar en una parte la participación y la crucial responsabilidad de Tito Viloria en este abominable crimen. Un sujeto que se encubrió de ser supuestamente en su época dirigente sindical, en los años 80, se autoproclamó militante troquista y fue la mente macabra, a sangre fría, tal como lo pude observar en los interrogatorios, que ideó, él fue el autor intelectual de haber ideado todo eso, de que fue un secuestro político, de que estaba el Mossad, de que estaba la CIA, de que estaban los paramilitares colombianos, de que estaba el Estado venezolano, etcétera, para retrasar las investigaciones, obstaculizarlas y que esto se llevara al olvido y ellos, bueno, siguieran sus lides criminales como en efecto la estaban haciendo antes que fueran detenidos. Entonces yo quiero destacar un hecho importante. Sobre este caso, yo quiero mostrar un video que evidencia que Tito Viloria estuvo muy preocupado cuando Glenn Castellano fue detenido por un caso de robo de vehículo posterior a haberse cometido el hecho de desaparición de Carlos Lanz.
hecho que ocurre en agosto del año 2020. Posteriormente a eso, Glenn Castellano fue detenido y procesado por el delito de robo de vehículos. O sea, un criminal ya reincidente de por vida, ¿no? En este caso, Glenn Castellano. Él se mostró muy preocupado. Él decía que no conocía, no, yo no sé quién es ese malandro. Lo vi una vez. Bueno, aparecen no menos de 40 cruces de llamadas entre este sujeto, Glenn Castellano, y Tito Viloria, antes del hecho, durante y posterior. Una experticia forense clave. Pero él se preocupa mucho y se asusta cuando lo detienen por ese robo de vehículo hace ya unos meses, porque de seguro él dijo, oye, detuvieron a Glenn Castellano. Va a delatar, seguro va a hablar, será por el caso Carlos Lan. Le preguntaba a la hermana, ¿por qué fue detenido? Insistía, muy acobardado. Cuando le refieren que era por el robo de un vehículo, él se calmó. Si tú no conoces a Carlos Lan, perdón, si tú no conoces a Glenn Castellano, no te hablas con él, ¿por qué aparecen las cruces de llamada? ¿Y por qué entonces te preocupó ir a su casa a ver por qué había sido detenido y preguntarle a los familiares? Era porque estabas comprometido con él en el crimen de Carlos Lan. Veamos entonces el video de Tayana Castellano, hermano de Glenn Castellano, hablándonos sobre ese detalle clave. Bueno, mi nombre es Tayana Castellano, soy hermana de Glenn Castellano. Quiero dejarle esta información a usted, fiscal. Hace un año o 2 años, un año, Glenn estuvo detenido por la cuestión esta de la exclusión de pantalla y en la PTJ de Caña de Azúcar, en Maracay. En esa oportunidad, Tito Viloria y Zaida Suárez fueron a la casa a preguntar, estaban como muy preocupados y me insistían mucho que por qué estaba ahí, y hasta que yo le dije a ellos que era por la exclusión de pantalla, o sea, porque todavía aparecía en pantalla. Ellos ahí fue donde se quedaron tranquilos, pues, pero realmente estaban muy preocupados porque él estaba allí. Y desde allí más nunca aparecieron hasta que yo aclaré eso, pues que era solamente porque todavía estaba aparecía en la pantalla. Bueno, efectivamente, esto que acabamos de ver y oír del testimonio de la hermana de Glenn Castellano, Tayana Castellano, sobre una detención por robo de vehículos que ocurre, como ella refiere, hace un año, hecho por Glenn, perturba, trastorna a Tito Viloria, que, como ustedes pueden observar, se apersonó en la casa de ella preguntando por qué había ocurrido el hecho, qué era por qué lo investigaban, todo lo que ahí pudimos observar. Obviamente por su terror, su temor a que la detención de Glenn Castellano, que era por ese robo de vehículos, y es lo que él aspiraba, no fuese por la del crimen contra Carlos Lanz. Efectivamente, luego de eso, vuelve a ser detenido ya por enésima vez Glenn Castellano, ya por su participación en el caso Carlos Lanz, y él allí vincula de manera directa, inequívoca, a Tito Viloria en este hecho. En tal sentido, yo quiero seguir detallando, revelando todas las informaciones aquí recabadas, y en el medio de la audiencia realizada ahora, se está realizando ahora, mientras estamos hablando acá, se está iniciando la audiencia preliminar de los restantes indiciados en el caso Carlos Lanz. Y Tito Viloria ya ha manifestado absolutamente su voluntad de admitir los hechos, sería el tercero en quedar condenado luego de la admisión de los hechos por los delitos de sicariato, asociación para delinquir, concierto para celebración de contratos y simulación de hecho punible, donde obviamente quedará privado de libertad, al igual que Glenn Castellanos y Maye Kumare, sin ningún tipo de beneficio. O sea, tanto que este señor le dio
a la Sin Hueso para, en su frialdad, encubrir este crimen, incluso con todo el desparpajo, diciéndome a mí en el mes de julio no, que a Carlos Lanz se lo había llevado al Mossad. Y la CIA y los paramilitares colombianos sucesivamente. Casi 2 años después del hecho, él cree que uno es pendejo y en el interrogatorio llegó a tener la, vamos a decir, la barbaridad de decirme esto, cosa que ya obviamente no repite en esta audiencia preliminar de acusación, donde será condenado por los delitos que ya mencioné. Zaida Suárez, esposa de Tito Viloria, va a ser acusada por los delitos de encubrimiento en sicariato, asociación para delinquir, concierto con funcionarios para la celebración de contratos. Elis Becerra, capataz de la finca, será acusado por los delitos de sicariato y asociación para delinquir. Darwin Zambrano, ex yerno de Maggi Kumare, se le acusa por los delitos de corrupción, encubrimiento en sicariato y simulación de hecho punible. Este sujeto también admitió los hechos, al igual que los anteriores, o tienen la voluntad previa, dicha frente a nuestros fiscales, de admitir los hechos y serán automáticamente condenados. Oliver Medina Amante se le acusa por los delitos de corrupción. Ayesca Gil Hijastra se le acusa por los delitos de encubrimiento en sicariato y simulación de hecho punible. Aviala Lanz, hija de ambos, se le acusa por los delitos de encubrimiento en sicariato y simulación de hecho punible. También con la voluntad, todo esto que estoy mencionando, de admitir los hechos. Diego Tertoa, amigo en este caso de Darwin, se le acusa por los delitos de encubrimiento y simulación de hecho punible. Estos 8 imputados que he mencionado han manifestado su disposición de admitir los hechos por los cuales están siendo acusados, y quiero destacar que en medio de la investigación, y eso revela lo importante de una investigación seria, profesional, luego de haber transcurrido los tiempos que manda la ley, hemos determinado que en el caso de Eli Pinto y Marjorie Acevedo, en el caso de Marjorie Acevedo, la doméstica, se les va a solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, debido a que el Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia no encontraron evidencia que los implicara en este brutal asesinato, ni en los hechos, vamos a decir así, referenciales, en los cuales los demás han sido previamente judicializados. En conclusión, yo quiero destacar que esto ha sido un arduo trabajo ya de más de 2 años, porque si vemos el 8 de agosto del año 2020, ya estamos a mitad de septiembre del año 2022, un trabajo de más de 2 años que nos ha llevado a prácticamente esta victoria judicial del Estado venezolano, pero también, como dije, una victoria judicial, política y moral. La admisión de los hechos, vean lo importante, por parte de 7 implicados, entre ellos los autores intelectuales y principales, vamos a decir, cabezas de este crimen, Maggi Kumare, Glenn Castellano y Tito Viloria, ratifica, blinda la fortaleza de esta investigación realizada. Y obviamente las evidencias recabadas. Fue este caso un inmenso, vamos a decir así, un gigante reto, un desafío muy fuerte para nuestra institución, para todos nuestros, vamos a decir así, funcionarios, junto conmigo directamente implicados en el esclarecimiento del hecho. Y estuvimos a la altura técnica y profesional que la patria nos reclamaba para esclarecer este crimen. En tal sentido, es un momento oportuno para felicitar a nuestros fiscales Reni Amundaraín, fiscal provisorio 94 Nacional,
María José Torres, fiscal provisorio 46 nacional, Junior Cárdenas, fiscal auxiliar interino 46 nacional, Rubén Medina, fiscal auxiliar interino 94 nacional, Nicola Coplione, fiscal auxiliar interino 94 nacional, y Javier Ruiz, fiscal auxiliar interino 94 nacional, junto a Carmen Julia Herrera, fiscal auxiliar 46 nacional, quienes junto con todos nosotros, la unidad, muy importante destacar nuestra unidad de investigación penal, que también estuvo involucrada en este hecho. Felicito a los psiquiatras, a los expertos forenses, que se trasladaron a muchos sitios, Caracas, Cogede, Aragua, a diversas horas. Estuvimos largas horas de la madrugada, hasta varios días, prácticamente sin dormir, dedicados a esto, hasta lograr este resultado. Y quiero igualmente felicitar, sin lugar a dudas, también a todos los funcionarios policiales, militares, que junto conmigo avanzamos de manera firme en el esclarecimiento de este hecho. Referir que el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo muy atento a cada una de los adelantos, de las investigaciones, de las coordinaciones, como debe corresponder y ser en un Estado democrático, donde debe privar el principio de cooperación entre poderes públicos. Que este es un caso que escaló a ese nivel, como otros pues que hemos atendido obviamente también, que ameritaba la unidad y la fortaleza del Estado democrático venezolano para llegar a la verdad. Eso es lo más importante, llegar a la verdad y determinar los diversos grados de responsabilidad de estos sujetos. Y obviamente un triunfo importante, que en medio de las rotundas y contundentes muestras y los elementos de convicción, que ellos admitieran los hechos. Eso fue muy importante, que ellos delataran, como efectivamente pasó. Así que el día de hoy, como bien dije, en el transcurso de esta tarde y horas de la noche terminará la tercera audiencia preliminar de acusación y condena de los implicados en el caso Carlos Lanz. Días posteriores, el Tribunal de Ejecución correspondiente ratificará todo esto que aquí hemos venido diciendo y quedará de forma formal y absoluta la condena y sentencia definitivamente firme de estos sujetos que dañaron y bañaron también de crimen, de sangre, el cuerpo indefenso de Carlos Lanz, a quien hoy le rendimos memoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.